Dice, nueva sesión, si esto se identifica, ¿cómo así? Si esto se identifica problemas que se debe evaluar, cómo solucionarlos a tiempo durante el proceso. Explícame un poco, Walter, a ver, escríbeme exactamente qué es lo que te gustaría que podamos compartir todos, que demos de repente sugerencias o alguna perspectiva o análisis. Walter, Walter, no me quedó muy claro, por ahí, por favor. Buenas noches a todos. Hoy día vamos a ver, ¿no? Vamos a seguir ahondando en lo que corresponde a como tal las funciones, ¿no? Del asistente de logística y almacén, ¿no? Tenemos una parte bastante importante que tocar el día de hoy, ¿no? El famoso soporte operativo como tal que nos brinda el asistente, ¿no? Como se le llame en diversas empresas y rubros, que, a ver, dice, si suceden los problemas en su momento, ya dice, planificar la estrategia y solución al problema durante el procedimiento de distribución de mercadería en un contenedor. Ok, ya, ¿y qué exactamente quieres saber o qué exactamente quieres abordar como tal, ¿no? De repente aterrízalo a tu situación o a lo que de repente tú has podido ver o a lo que no puedes resolver o alguna duda que tengas. Buenas noches, Franco, buenas noches. Mientras vas ahí de repente escribiendo o detallando un poco más de tu situación, Walter, voy aquí igual abriendo, acá ya tengo por acá la sesión del día de hoy para ir compartiéndoles, ¿no? La misma dinámica vamos a usar de la primera sesión, ¿no? Vamos a dar el espacio para que ustedes puedan comentar, mencionar sus dudas, sus comentarios, sus historias que de repente quieran compartir, ¿no? O alguna idea nueva para todos, ¿no? Que nos ayude finalmente a todos a poder conocer mejor de algún concepto o tener claridad en algún análisis como tal. Voy a compartirles por acá. A ver, denme un segundo, por favor. A ver, acá estoy. Eh, Pasa igual que la vez pasada. Voy a cerrar este PDF y lo voy a abrir nuevamente ya, porque no aparece. A ver, ahora sí. Poco. Ajá, ahora sí. Listo. Mm, a ver, vamos a ver esto por acá. Vista, lectura. Listo, ahora sí, ahora sí. Sí pueden ver, ¿verdad? Lo que estoy presentando, ¿no? Me parece que sí. Solamente pido siempre su reconfirmación, por favor. Listo, listo. Ahí veo un pulgar arriba. Listo, listo, muchachos. Si por ahí no hay más consultas o dudas en este momento. Sí, gracias, Brigitte, gracias. No hay consultas o dudas en este momento. Gracias, Gianfranco. Y vamos a arrancar como tal, ¿no? Como les decía, voy a ir conforme desarrollo la sesión, deteniéndome para leer sus comentarios o tal. Igual, no sé si les dije la primera sesión, ¿no? Con total confianza, la mayoría, y les recomiendo, ¿no? Si es que ustedes todavía no están usando la plataforma, ¿no? La red social profesional, ¿no? Voy a escribir por acá, ¿no? Famoso LinkedIn o LinkedIn, como lo quieran llamar, eso es lo de menos. Es muy importante porque ahí siempre se contrastan y se revisan artículos muy buenos, muy positivos, y con toda confianza, muchachos, alguna situación o consulta o duda les prometo contestar, ¿no? De repente no de inmediato, porque a veces estoy en algunas otras actividades, pero siempre estamos ahí para comunicarnos, ¿no? Me pueden buscar con mi nombre, y también hay otras personas que comparten contenido muy, muy interesante y estoy seguro que les va a ayudar a de repente tener otras perspectivas. ¿Listo? Seguimos por acá. Entonces, vamos a empezar, ¿no? Nuestra clase del día de hoy, ¿no? Del curso asistente de logística y almacén es
como tal el apoyo operativo en procesos logísticos, ¿no? Habíamos visto de forma bastante general, ¿no? De forma bastante holística, si se quiere, ¿no? A lo largo de toda la cadena o de todo el proceso de almacén, de todo el proceso logístico, como lo quieran llamar, que la labor como tal del asistente, les decía yo, ¿no? Es que las cosas pasen, ¿no? Hacer que las cosas sucedan, que lo que hemos planificado, esbozado, pensado, finalmente se lleven a cabo, ¿no? Se lleven a cabo en piso. Entonces, todo eso que finalmente se le llama el apoyo operativo en procesos logísticos es lo que vamos a abordar el día de hoy. Y los asistentes, dependiendo, les mencionaba yo, la estructura de la empresa, ¿no? Van a participar en diversas etapas, ¿no? En recepción, almacenamiento, despacho, inventario, logística inversa, o sea, no sé, devoluciones, pueden participar de repente de la mano de las importaciones, de las exportaciones, de la atención al área de producción, de la atención o de la mano del equipo de calidad, etcétera, etcétera. O de repente van a haber actividades que desarrollen de la mano de la operación o del flujo del patio de maniobras, como les comentaba yo, ¿no? Hay operaciones que sí lo demandan porque necesitan pues un control o un soporte operativo desde ese lado, ¿no? Entonces, lo que vamos a abordar hoy día es justamente eso, ¿no? Es de nuevo mencionarles, ¿no? Como concepto general, la importancia de que esta posición en la que algún día voy a llegar a ser, de repente en la que yo estoy, o no, o ahora que me toca ser líder, ¿no? A qué nivel debo llevar como tal a mi equipo o a mi asistente o asistentes como tal de almacén, de logística, de inventario, como le quieran llamar, ¿no? Les decía que es muy importante que se desarrolle un nivel de autonomía, de análisis, de criterio. Claramente todo eso tiene una curva, ¿no? Una famosa curva de aprendizaje. Necesita, por supuesto, conocimiento, preparación, experiencia, etcétera, etcétera. Claramente criterio también de la persona y sobre todo además la voluntad, ¿no? De querer aprender y sobre todo tener el nivel de conciencia y responsabilidad para, ¿no? Asumir justamente funciones específicas, ¿no? Y hacer que la operación fluya. Entonces, independientemente de dónde nos toque estar, ¿no? Lo que vamos a compartir el día de hoy es importante para que tengamos claro hacia dónde apuntar, ¿no? Hacia dónde es que debemos de enfocar las labores o, como dice ahí, el apoyo operativo, ¿no? De este asistente de logística y almacén. Y yo les comento algo así ya saliéndome del lado profesor o guía. No me gusta como tal decir, uy, yo soy el profesor, sino ciertamente soy el docente, pero más me gusta llamarlo que como un guía, como alguien que comparte como con ustedes algunas experiencias y conocimientos, ¿no? Ciertamente este perfil, o sea, es claramente muy demandado en las operaciones, ¿no? Porque, o sea, vamos a empezar que todas las empresas como tal, ¿no? Tienen una estructura que normalmente tiene esta forma, les repito, normalmente, ¿no? Un área administrativa, un área financiera y un área operativa, ¿no? Si quieren, dentro del área operativa está todo el área logística, ¿no? Cualquier empresa de cualquier rubro. Van a haber casos que seguramente me dirán, Gerson, en esta operación no tenemos como tal un almacén, un tal, y sí, claro que sí. ¿No? Hay procesos o giros de negocio que no lo tienen, pero en su mayoría sí. Y este perfil como tal de asistente, ¿no? Y por eso mi recomendación, siempre es una recomendación muy saludable, es que este es un perfil que tiene mucha demanda y a todo nivel, ¿no? Porque normalmente, les decía, una operación logística tiene varios subprocesos y es necesario tener un staff de personas, todo un equipo de personas que nos ayuden a, ¿no? A lo que les decía, a transformar lo planificado, lo que hemos programado en operaciones del día a día como tal reales, ¿no? Y pueden ver pues ustedes asistentes logísticos en todos los rubros y en una misma operación más de uno, ¿no? Hay operaciones donde, por ejemplo, a mí por turno yo tenía 4 asistentes de almacén, ¿no? Por cada turno, o sea, nosotros teníamos la operación, recuerdo, dividido en 3 turnos, ¿no? De 7 de la mañana a 3 de la tarde, 3 de la tarde a 11 de la noche y de 11 de la noche a 7 de la mañana, ¿no? Trabajamos las 24 horas claramente rotándonos. Entonces,
cada turno tenía 4, recuerdo, ¿no? Unos un par que ayudaban netamente a despacho, uno a recepción y el otro que era netamente de inventario, ¿no? Ahí balanceábamos de acuerdo a las cargas, más o menos. Entonces, como oportunidad, por eso les digo, ¿no? Es una sugerencia, ¿no? Los que están haciendo el camino de conocimiento, de prepararse, de aprender, yo creo que van a tener mucha oportunidad de desarrollarse como tal aquí, ¿no? O sea, hay mucha opción y mucha oportunidad, y sobre todo, algo que es muy valioso, no sé si te los dije en la primera sesión, estoy casi seguro que sí, es que eh, hacer este camino te permite que tú conozcas muy bien los procesos como tal. O sea, si tú has desarrollado, te estás desarrollando, ¿no? O algún día te vas a desarrollar como asistente, como tal, en la operación de piso, de día a día, como se le llama, eh, indefectiblemente, ¿no? Algún momento, conforme vayas creciendo en conocimiento y en experiencia, y de repente ya te toque ser supervisor, analista, coordinador, jefe, líder, como se llame, vas a conocer la operación de una forma que casi nadie la va a conocer, ¿no? O sea, como se dice, con los ojos cerrados, ¿no? ¿Cuáles son los principales dolores, las fortalezas, cómo abordar diferentes situaciones positivas, negativas? Y eso claramente es un intangible, ¿no? Muy valorado, el famoso conocimiento, experiencia, ¿no? O sea, les pasará a ustedes conocer personas donde trabajan, han trabajado, que tienen muchos años y que, claro, ¿no? O sea, su conocimiento es valiosísimo, eso no está en un libro, ¿no? Siempre se buscan claramente copiar las buenas prácticas, pero hay cosas que vivir ese día a día, conforme pasa el tiempo, te hace tener un criterio, un análisis bastante desarrollado, ¿no? Y eso claramente las empresas y los negocios lo valoran. ¿Listo? Eso quería mencionarles para arrancar como tal lo que tenemos el día de hoy. ¿Listo? Entonces, apoyo operativo, ¿no? Es netamente lo que se asocia, si se quiere, ¿no? Ciertamente, y eso es algo que cuando justo estaba construyendo esta lámina también quiero compartirles, ¿no? Quiero compartirles, no lo he colocado ahí, pero incluso los asistentes, ¿no? Ciertamente hoy día la sesión habla del apoyo operativo, pero no quería dejar de mencionarlo porque es algo que pasa y lo van a encontrar y no quiero que cuando lo encuentren sea sorpresa, ¿no? La labor de los asistentes incluso escala actividades operativas, ¿no? O sea, porque muchas veces se necesita, pues, no sé, de repente, hacer registros en el sistema, actualizar los indicadores, bajar algunos reportes. ¿Por qué? Porque pues eso va a depender claramente muy de uno y qué tanto quien te lidera quiere hacerte crecer o que tengas un nivel de autonomía o como se dice muy criollamente, enseñarte como tal a que tú aprendas nuevos procesos, ¿no? Que muchas veces ellos exceden ya la labor operativa, ¿no? Ya incluso hasta cierto punto desarrollan algunas labores administrativas, ¿no? Si cabe el término. Va a depender, como les digo siempre, de la dimensión como tal de cada empresa, ¿no? Lo menciono por ahí, ¿no? No es el foco de la clase, ¿no? Pero para que lo tengan muy en cuenta y sepan que netamente el asistente de almacén, eso, no es que solamente va a ayudarnos en labores operativas. Me atrevería a decir que en el mayor porcentaje sí, ¿no? Pero hay situaciones donde también nos soporta en labores administrativas y en algunas operaciones, en algunas otras cosas más. ¿Listo? Entonces, la logística funciona gracias al trabajo operativo diario, ¿no? Es la gran rueda, el gran motor, el gran engranaje, como lo quieran llamar, para que esta operación fluya como tal, ¿no? O sea, y este apoyo operativo viene ya tocando las propias palabras, ¿no? Desde descargar o revisar las mercaderías, revisar el proceso de picking o realizarlo, verificar la recepción de los productos, verificar las cantidades que estoy despachando, claramente la validación documentaria, ¿no? O sea, son labores para tenerlo muy en claro, ¿no? Para siempre tener esa claridad que no va a ejecutar como tal, por ejemplo, un auxiliar o un montacarguista, ni lo va a ejecutar de repente el jefe de almacén, ¿no? Son las actividades que están en el medio, por decirlo así, ¿no?
El montacarguista netamente maneja algo operativo y él tiene su máquina y sube y baja productos y tal, y genera algunas, y realiza algunas actividades, perfecto. Y normalmente el líder, el coordinador, el jefe revisa pues algunas otras informaciones de data, ¿no? De seguimiento, de proyectos, de informes. Normalmente, les digo, ¿no? Normalmente hay negocios que claramente funcionan de otra forma. Entonces, pero las labores que se encuentran en el medio, ¿no? De estos dos perfiles, es el asistente como tal, ¿no? Por eso es que es tan, tan valioso, tan valorado, tan importante. O sea, en las operaciones como tal, y algunos de ustedes sé que tienen experiencia, ¿no? Eh, no contar con con un asistente porque de repente ya encontró otra oferta laboral, porque no se renunció, porque se enfermó, porque está de vacaciones como tal. Y si no se reemplaza adecuadamente, ¿no? No solamente colocando una persona, sino con el perfil de la operación lo siente. Uno se da cuenta. La operación lo siente, la operación deja de fluir, existen trabas, existe de repente mayor cuestionamiento y no el soporte diario que uno necesita. O sea, es así, no es algo que me estoy inventando, estoy seguro que ustedes, que trabajan varios en el proceso, entienden lo que les estoy diciendo yo. Entonces, gracias a este trabajo operativo diario, les repito, ¿no? Mover los productos, etiquetar, revisar, encajar, ¿no? Atender los requerimientos de producción, ¿no? Los documentos con los proveedores y procesos adicionales que puedan haber, netamente, ¿no? Nos soportan como tal los asistentes. ¿Listo? ¿Y qué es apoyo operativo, no? Ya un poco lo hemos mencionado ahorita, sin ser específico de definirlo así como tal, en todas las actividades que he mencionado, ¿no? Apoyar no es solo ayudar, ¿no? Es ejecutar correctamente. Muy poderoso esto, ¿no? Se acuerdan lo que les decía la sesión pasada, ¿no? Que por lo menos yo considero que no va a ser muy valioso o muy valorado, ¿no? O mi sugerencia era que ustedes procuren en su momento, cuando les toque, ¿no? O si ya les tocó, procuren que sus asistentes busquen un nivel de cierta autonomía, ¿no? No únicamente de ejecutar las labores que se le indiquen, sino va a ser muy peligroso eso, ¿no? Tienen un nivel de dependencia muy alto y no de autonomía, eso no es muy positivo, no es muy saludable para la operación. Entonces, no es solo ayudar, ¿no? No solamente decir, listo, el asistente no es simplemente quien viene como está ahí, ¿no? Con el carrito y de repente trae las cajas o el que ayuda a contar y tal, ¿no? No, el asistente, como yo le digo por lo menos a mi equipo, se compra el problema, ¿no? O sea, esa es la frase que por lo menos yo uso mucho, ¿no? O sea, comprémonos el problema, no es que el problema está ahí y vamos a ver cómo lo soluciona tal, y yo, bueno, una vez que lo solucionaron, listo, me acerco y yo también, no sé, muevo los productos, por decir algo. No, comprarse el problema significa, ok, voy a analizar, claramente de acuerdo a mi experiencia y a mi conocimiento, cómo podemos hacer con esto. Hay que bajarlo así, hay que subirlo allá, hay que etiquetarlo, hay que notificar, hay que informar, hay que hacer un reclamo, quiera que sea. Entonces, y además de eso, como bien menciona ahí, es ejecutarlo correctamente, ¿no? Recuerden de igual forma que el otro curso que dicto, ejecutar correctamente, no solamente va a impactar en mi labor y mi proceso, ¿no? Todo esto es una cadena, ¿no? Claramente, si yo tengo un error, recepción o en cualquier otro proceso, voy a, ¿no? A perjudicar o a beneficiar, según sea el caso, al otro proceso, ¿no? Entonces, importante, ¿no? No es solo ayudar, es ejecutar correctamente. Eso como concepto, como idea, ¿no? Ténganlo muy claro. ¿Listo? Procesos logísticos principales, ¿no? Los que ya hemos mencionado de forma general, y bueno, es algo que debería, y si no es así, que sí los invito a que tengan muy claro y sobre todo muy dominado de qué labores o actividades realizamos en cada uno de ellos, ¿no? Porque eso es el corazón como tal, ¿no? Del proceso logístico y puntualmente donde se desarrolla o donde trabaja, donde, ¿no? Se explaya el asistente, ¿no?
recepción, almacenamiento, despacho y transporte, ¿sí? También hay asistentes de transporte, asistentes de distribución, como le quieran llamar, ¿no? Finalmente, la decisión como tal de una empresa, de una gerencia, de repente de colocar un asistente o varios, ¿no? O de agregar un asistente en determinado proceso específico, es justamente para, no solamente para dar soporte, como decía en el otro lado, en la lámina anterior, de apoyo, ¿no? Sino para dar un soporte además un poco más estratégico, ¿no? Más de desarrollo, más de ejecución, ¿no? Más de que el proceso siga, más de que el flujo no se detenga, sino más bien funcione como un reloj, ¿no? No se detenga y avance y avance. Entonces, muy claro lo que yo les sugiero tener, ¿no? Es que en estos 4 grandes procesos, podrían ser 3, podrían ser 5, 6, siempre varía, ¿no? Pero esto de forma muy general, es que los asistentes como tal se desarrollan y soportan la operación. El apoyo en recepción, claramente, ¿no? El asistente, ¿no? En este caso, dice, aquí se aprende a trabajar con orden y control. O sea, creo que son las 2 grandes características, o hay más, yo creo que vamos, si quieren hacer un pequeño paréntesis, porque es muy importante mencionar las características, si quieren, las virtudes, las cualidades o los requerimientos, como le quieran llamar, para trabajar como tal en operaciones logísticas, ¿no? Una de ellas que se menciona aquí es claramente orden, ¿no? O sea, eh, y les cuento esto en primera persona. Con toda honestidad se los cuento, ¿ah? Y de repente para los que todavía son un poco más jóvenes y recién van a empezar en el camino de, ¿no? Es siempre una buena sugerencia. Eh, a mí claramente yo entrevisto a las personas que van a pertenecer a mi equipo, ¿no? Los entrevisto para ver sus perfiles, ¿no? Y evalúo ciertas cualidades, ¿no? Técnicas, personales, qué sé yo. Y bueno, ya siguen todo el proceso respectivo y bueno, ingresan a trabajar con nosotros, les hago una pequeña inducción, etcétera, etcétera. Pero algo que, por ejemplo, a mí me llamó la atención en uno de ellos, ¿no? Y se los cuento, les repito, con toda transparencia, no como un cuestionamiento, ¿no? Sino para que vean lo importante que es, ¿no? Y cómo se puede eso valorar positivo o negativamente en el trabajo, como para que no les pase. Eh, y contratamos a un chico muy bueno, muy hábil, con mucha disposición, ¿no? Que tenía mucha experiencia como tal, tenía siempre buenas ideas, entonces finalmente muy rápidamente ingresó al equipo y al flujo también. Sin embargo, yo rápidamente detecté algo, ¿no? Que él estaba encargado de toda la documentación y registro de la importación de repuestos como tal, ¿no? Él trabajaba de la mano con la empresa que importaba y él lo recepcionaba, ¿no? Hacía el ordenamiento, el ingreso en sistema, la validación, conversaba con los equipos de asesores de venta, ¿no? Para avisarles cuando ya había llegado una importación, etcétera, etcétera. Más o menos esas eran sus funciones. Sin embargo, como recomendación, recuerdo en su momento, le di justamente esa sugerencia, ¿no? Mira, yo visualmente veo, ¿no? Que hay documentación que no guarda un orden respectivo, no lo tenemos clasificado, no sé, por mes, como normalmente lo hemos hecho, ¿no? O no está actualizado, o hay papeles por todos lados, etcétera, etcétera, y algunas cosas no se han registrado en sistema, ¿no? Y es parte de la política, etcétera, etcétera. Listo. Hasta ese momento igual, ¿no? Bueno, listo, tomó muy a bien la recomendación y empezó a ordenar y a registrar y en teoría teníamos todo en línea. Sin embargo, el problema ocurrió cuando tuvimos una importación que en puerto le llaman como un llamado a revisión porque al parecer en el puerto y algo habían equivocado una mercadería, una cosa así para no entrar en más detalles, ¿ya? Y nosotros pues teníamos que sustentar, ¿no? Los documentos, qué cosa habíamos recibido, qué día, la conformidad, los sellos que había pasado, etcétera, etcétera, todo el tema documental.
Y cuando quisimos hacer ese rastreo, ¿no? Para la trazabilidad y hacer nuestro descargo respectivo, pues no teníamos el documento. O sea, y así a veces pasa de mala suerte, si se quiere, que el documento que te piden que debes de tener, justo ese no tiene. Te aseguro que buscas todos los demás y sí los tienes, pero ese no lo tiene. Entonces, más allá del desorden, de la experiencia, y de la mala experiencia y del reclamo y de, bueno, todo el tema que no pudimos hacer el descargo oportunamente, ¿no? El impacto va más allá, o sea, va más allá simplemente de un mal momento, de un mal rato o de algo incómodo, ¿no? Sino de que no tenemos cómo hacer un descargo y podemos, pues, de repente asumir algún costo que no teníamos contemplado y que claramente no debemos asumir, o sea, que no, objetivamente no deberíamos, ¿no? Pero no tenemos cómo sustentar. Entonces, toda esta historia que les he contado en estos minutos habla de que como característica, ¿no? Es muy simple lo que les digo, pero créanme que ejecutarlo en el día a día les va a dar muchas tranquilidades y le va a minimizar cuestionamientos o reclamos, ¿no? Como dice ahí, el orden y control. De repente aquí lo estamos mencionando netamente en recepción, pero les podría decir que lo mismo y tranquilamente puede aplicarse en el despacho, ¿no? En el inventario, distribución, en cualquier otro proceso, ¿no? Con mucha más razón en el proceso de recepción, que es tan importante y tan estratégico. Entonces, aquí yo me atrevo a sugerirles, ¿no? Que deberían trabajar con orden y control, ¿no? Controles, ok, qué proveedores atendí hoy, cuántos llegaron, ¿no? Quién de repente no llegó, quién llegó tarde, los documentos dónde están firmados, están sellados, ¿no? Etcétera, etcétera. Los controles que de repente en cada empresa hayan implementado y sean necesarios. O sea, a veces este orden toma unos minutos más y yo les digo, hagan, de verdad, es una sana sugerencia, háganlo de verdad, porque les va a minimizar muchos problemas o muchos cuestionamientos, ¿no? Ni qué decir si de repente trabajan en una empresa, como me tocaba a mí en alguna empresa, donde existe un área de control interno y de repente pasan auditorías eh, que vienen del grupo corporativo, ¿no? O sea, si alguna vez trabajan, ¿no? O ya les ha tocado trabajar en una empresa que es transnacional, ¿no? Existen grupos de control que vienen y te dicen, a ver, Gerson, entrégame todas las recepciones que hiciste el 10 de enero. Listo. Acá están todas y ellos hacen una validación, ¿no? Porque es para ver pues, que el proceso se esté cumpliendo oportunamente y justamente si estás cumpliendo con el protocolo de validar, de sellar, de firmar, de almacenar, etcétera, etcétera. Entonces, eh, si uno no cumple esto, incluso para normativas internacionales, para normas como la CISO, etcétera, etcétera, hay muchos de estos que son necesarios cumplirlos, si no, nos llevamos una famosa no conformidad, ¿no? Y eso es muy peligroso, por ejemplo, para una certificación o recertificación como tal. Miren todo lo que les estoy mencionando de algo que en teoría es muy simple, que es algo que ustedes me dirán, sí, es la recepción, es el trabajo del día a día, el documento, la caja, la validación. Totalmente, en teoría se ve así de sencillo. Pero este cumplimiento o incumplimiento, miren hasta dónde podría escalar. Puede llegar mucho más lejos de lo que ustedes creen. Seguimos por acá, ¿no? Las tareas típicas de recepción, ¿no? Como dice ahí, recepción no es solo bajar cajas, ¿no? Claramente la recepción ya lo hemos abordado, ¿no? Puntualmente en este apoyo operativo, ¿no? Es muy importante porque es el primer gran filtro, ¿no? Es el primer gran filtro de información, de data, de validación, de registro, de informe, ¿no? Y algunas otras actividades. O sea, eh, desde este lado, como les digo, no es una labor simplemente donde yo descargo y ya está, ¿no? Incluso eh, ni siquiera es que yo pues tenga la opción de tener un tiempo infinito, o sea, no es que yo, me puedo tomar el tiempo que quiera, ¿no? Tengo que seguir
una forma, por ejemplo, de descarga, de registro, de validación, porque de repente después tengo otro proveedor. Entonces, con eso voy a decidir cuántas personas, ¿no?, van a trabajar conmigo para que este proceso me tome la hora y media que en promedio hemos estimado a tener para esta descarga. No me puedo yo tomar todo el día, ni me puedo, como se dice, relajar mientras van descargando, voy a hacer otra cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí es donde ocurren los errores, porque ahí es donde pasan los problemas y finalmente todo eso va a impactar mucho más adelante. Entonces, es el primer gran filtro. Es muy importante que aquí tengamos mucho juicio, ¿no?, desde el análisis, desde la validación a nosotros. O sea, hace algunos años me pasaba eso, ¿no? Para no, entre comillas, agrandar un problema, ¿no?, nosotros detectamos que el personal de recepción, en ese momento eran 2 asistentes de recepción, eh, todas las mercaderías o todos los insumos que nos traían, eran ingresados, ¿no?, directamente. Y el área de calidad, y a nosotros también se nos hizo raro porque estadísticamente siempre existe, o siempre sucede, mejor dicho, que hay una devolución o un rechazo de un lote, porque es muy raro que muy perfectamente te traigan determinado insumo. Normalmente por condiciones climatológicas, de humedad y cosas muy de calidad, algunos lotes que nos traen no cumplen, ¿no? Y eso incluso el proveedor lo sabe y nos hace simplemente como que un cambio. Pero nos empezamos a dar cuenta que todo un mes entero no había ningún cuestionamiento y ni siquiera había ningún devolución o una devolución parcial, etcétera, etcétera, sino simplemente un ingreso, ingreso, ingreso y toda una validación, y nos pareció raro, ¿no? Y eso también te da la experiencia. Entonces hicimos justamente la pregunta, ¿no? Con calidad, oye, no está pasando ningún tema atípico o raro, y nos mencionaron que no, que simplemente estaba cumpliendo con todas las características de protocolo, de calidad que se necesitan, ¿no? Y nosotros lo que hicimos fue hacer una doble validación, pues, y ahí descubrimos muchas sorpresas, ¿no? Y que claramente no era, sino para evitar hacer esta gestión, ¿no? Porque para hacer un rechazo, por decir así, ahí había que llenar un formato, tomar unas fotos, hacer como que un pequeño informe y todo eso, y evitar ese trabajo, simplemente era como que pase, 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 pase. Entonces, nunca, de nuevo, otra sugerencia, no, cualquiera de la condición que sea que deban validar, háganlo, tómense el tiempo, ejecuten, o sea, les va a generar más adelante un problema más grande y es preferible tomarse unos minutos más y hacer las cosas correctamente, ¿no? Y eso es, todo esto que les digo, es muy de generar cultura, como les digo, ¿no? De generar cultura, de que todas las personas tengan ese mismo criterio de no. Si algo tengo que cuestionar, informar y notificar y tal, lo tengo que hacer. No me puedo saltear el paso simplemente con de repente la excusa de que hoy hay mucho trabajo, mucha carga laboral, por ejemplo, ¿no? Errores comunes, sí, pues, ¿no? Confiar sin revisar, ¿no? O sea, simplemente no hacer una validación como tal, en cantidad, en presentación, no sé, no decía algún producto está dañado, creo que a la clase pasada o al otro grupo, o del otro curso, perdón, les decía, ¿no? O sea, va a depender qué productos ustedes reciben, ¿no? Imagínense cosas muy frágiles, muy sensibles, ¿no? Versus algunas cosas que de repente no necesitan tanto control, ¿no? Hay por eso, eso normalmente se implementa indicador del porcentaje de merma, ¿no? Eso lo voy a escribir por acá, igual aprovechando para parar si es que alguien tiene una consulta. Existe un indicador de merma y eso es algo que se maneja de forma estándar, ¿no? Que un almacén como tal no debería tener más del 5%, o sea, de sus productos, no debería tener más del 5% de sus productos en merma. Si no, claramente por algún lado está fallando, ¿no? Entonces, eso ténganlo por ahí, ¿no? De repente no está como tal muy
puntualizado o no tiene una fórmula que llega finalmente a que sea 5%, sino es un estándar que se maneja y que debe ser un límite, o sea, uno como tal, un 5% como máximo de productos mermados. ¿Qué son productos mermados? Por si de repente alguno o alguien no tiene muy claro, ¿no? Son productos pues que no están aptos para la venta, ¿no? Que pueden estar, sean, no sé, si es un aceite, se ha chorreado, se ha arañado, se ha roto, se ha quebrado, se ha ensuciado o cualquier otra cosa, se ha raspado, no sé. Simplemente que no está para la venta, ¿no? Y esto se puede ocasionar por una infinidad de situaciones, ¿no? Por mala manipulación, por mal almacenamiento, por una exposición a determinada condición, ¿no? No sé, por simplemente un accidente, un choque, por X motivos. Hay una infinidad de situaciones que me pueden llevar a que yo dañe un producto. Entonces, es importante, ¿no? Y uno de ellos es incluso que el proveedor me lo traiga mal de una, ¿no? Y yo no lo valide, o sea, que simplemente me diga, sí, Gerson, ya traje ya el lote no sé, de productos laminados como tal, ¿no? Y yo no haga la revisión y luego cuando recién baje la mercadería o vaya a realizar el picking, me di cuenta pues que el producto está dañado, y ahí es muy tarde. Ya nuestro almacén no hizo nada y de gratis ya tiene productos dañados, productos mermados, ¿no? Productos que claramente no están disponibles para la venta. Entonces, importante, muy importante, ¿no? Revisar, igual. Me va a tomar más tiempo, tengo que abrir las cajas, incluso hay ya se ha hecho esto más estándar, ya en varios centros de distribución, almacenes, tiendas que he visitado, ya cada vez es más estándar los registros, ¿no? O sea, tener registros como tal. O sea, incluso yo recuerdo que en la empresa que trabajaba de cuidado personal, hacíamos registro fotográfico, por ejemplo, cuando estábamos descargando un camión, un contenedor, eh, apenas se abría el contenedor, cuando se había descargado la mitad del contenedor, cuando se había descargado las 3/4 partes y como que la última parte, una cosa así. Y claramente una vez que ya tenía todo en piso, también teníamos un registro fotográfico, que incluso era, que estaba estandarizado, o sea, que era parte de que era auditable, o sea, que, por ejemplo, ¿no? Podían decirme, a ver, muéstrame las fotos de los contenedores que descargaste el 3 de enero, por decir algo. Y eso se guardaba en un registro, ¿no? Porque eso nos ayudaba justamente a tener un sustento de cómo llegaron nuestros productos y que nos dimos el trabajo de hacer una verificación. O sea, ya ahí no nace como una iniciativa o como que si yo quiero o como una buena práctica, no, eso está estandarizado, ¿no? Y creo yo que es más saludable, ¿no? Ya toda la persona sabe que hay que abrir el contenedor, el precinto, registrar tal cosa, tomar foto, bajar así, bajar allá, etcétera, etcétera. Entonces, ya deja de ser, como les decía, una iniciativa, ya es algo que está previamente pensado y que además es auditable. ¿Listo? Entonces voy a abrir por acá a ver si alguien, a ver, voy más arriba porque creo que... Listo. Sobre ese comentario aporté que si prepararnos para cualquier contingencia durante nuestra responsabilidad en el área. Si te entiendo ahí, Walter, dice, ¿y cómo aplicaremos o cómo certificar este curso nos va a servir? O sea, digo que no, pero me siento confundido por lo mismo que desconozco el tema. Sol, no, tranquila, tranquila, yo te ayudo, no te preocupes si te sientes confundida, o sea, cuando ustedes como tal les toque, por ejemplo, trabajar como asistentes, ¿no? Créanme, es lo que yo siempre les digo por ejemplo, yo tengo un equipo, un par de analistas, ¿no? Y eso es un consejo muy general también, si me permiten, ¿no? Una recomendación. Yo les digo siempre, lo más importante no es que ellos, por ejemplo, ven el tema de indicadores y tal. Lo más importante no es que ustedes se sepan la fórmula o la fórmula en el Excel o el gráfico o les salga bonito y tal, porque eso claramente es importante que lo sepan, pero
Eso no es el fin como tal, ni es lo más complejo. Lo más complicado es lo que hacemos nosotros posteriormente. Analizamos esos datos y ¿qué cosa me dice eso? ¿Qué significa que mi indicador se haya movido del 90, luego subió al 95 y luego en enero bajó a 80? ¿Eso qué significa? Llegar a la fórmula, calcular, el Excel lo va a hacer, cualquier otra cosa lo va a hacer, o un software también lo va a hacer. Eso no es difícil, o no es lo difícil, ni es el fin. Lo mismo lo traslado acá. Cuando a ustedes les toque como tal ir a trabajar, ¿no? Les van a explicar, ¿no? Por ejemplo, no, Sol, te van a decir, Sol, sí, vas a ir y tú tienes que todos los días revisar esta caja, ¿no? A etiquetar aquí, ¿no? Vas a llenar este registro y tienes que avisarnos siempre que esta zona esté llena. Perfecto. Eso es lo sencillo. Sin embargo, lo que estoy pretendiendo compartirle justamente, ¿no? Son algunas experiencias o criterios que de repente, pues normalmente te tomarían mucho más tiempo y que yo les estoy compartiendo, ¿no? ¿Qué posibles consecuencias puedo tener si no ejecuto determinadas cosas o si no tengo el sentido, el criterio de, por ejemplo, de las buenas prácticas de almacenamiento, ¿no? De usar correctamente los CPPs, de seguir los procedimientos, de qué se trata la etcétera, etcétera. Por ejemplo, no solamente por dar algunos conceptos, Sol. Y tranquila, no te preocupes ni te asustes porque todas estas cosas que estamos viendo, que no son todas, claramente hay un mundo mucho más grande, te van a aportar, pero más te va a aportar tu día a día. Conforme vayas aprendiendo, conforme vayas viendo, vas a entender, por eso leí esto y nos sugieren esto. O por eso me compartieron esto para que tome esta decisión como tal, ¿no? Porque son escenarios que normalmente se repiten, ¿no? Normalmente. Entonces, desde ese lado es lo que puedo compartir yo contigo, Sol. No te sientas de repente corta o incómoda si desconoces del tema, ¿no? Claramente todo este rubro es bastante amplio. ¿Listo? Dice, sí, el responsable de entrenar al nuevo asistente debe supervisar las tareas diarias y rotativo y evitar gestiones erróneas a largo plazo, y brindar esos implementos de seguridad. Sí, y por sobre todo, Walter, es muy importante, o sea, es muy importante que quien entrena o lidera como tal la operación, ¿no? A los asistentes, tenga una vocación además de compartir lo que conoce, ¿no? Tenga claramente la experiencia como tal de la operación, ¿no? Y además, de él mismo no nazcan vicios que va a compartir con el equipo, ¿no? Por ejemplo, no, ese proveedor no lo revises, este proveedor siempre trae esta mercadería, ya sabes que él nunca falla y dale, ingrésalo nomás. A eso me refiero con vicios. Hay que tener mucho cuidado. O sea, en lo ideal, si tenemos un líder que normalmente ejecuta correctamente, que nos entrena, que nos impulsa, que nos reta incluso, ¿no? Que nos reta, o sea, nos reta, me refiero a busca que yo crezca y me desarrolle, genial, ¿no? Lamentablemente no siempre es así. No entendí lo que decía Milton por ahí, no sé si lo vuelves a escribir, de repente me queda más claro. Dice Andreina, algunos supermercados tienen mucha merma. Sí es cierto, ¿no? O sea, y yo nunca he trabajado en el rubro de supermercados, pero me interesaría saber, ahora, ahí también ellos manejan una cantidad muy grande de proveedores, diversidad de códigos de material, ¿no? Sus tiendas son muy grandes, pero aún así creo yo, o sea, yo creo que es complicado o es no es muy eficiente tener más del 5% de merma, ¿no? O sea, yo creo que claramente no les va a ser muy rentable. Dice Yumilka, o sea, nosotros trabajaremos en las aduanas, podría ser el caso, ¿no? O sea, si por ejemplo tú, lo que pasa es que este proceso como tal se cumplen, si quieren, en cualquier proceso operativo, incluso, por ejemplo, en el área de producción. En el área de producción hay como que varias estaciones, ¿no? Hay la estación de molienda, luego hay una estación de horneado, luego hay una de empacado, etcétera, etcétera. Y yo trabajando ahí tengo también una recepción, porque yo recibo, por ejemplo,
los productos de la estación anterior. La estación de triturado me está entregando a mí, ¿no? Las, no sé, barras de chocolate trituradas. Yo voy a almacenar estas barras trituradas, ¿no? Les voy a hacer lo que tenga que hacer, las voy a producir y voy a despachar al área de, no sé, de encajado, por decir algo, determinados productos. Entonces, miren que eso se cumple a cualquier nivel, si quieren, ¿no? Y claro, las aduanas finalmente es un proceso logístico. Reciben, almacenan y van a despachar, no como tal como una venta, pero sí van a tener una salida de producto, ¿no? O sea, el ajuste es eso, no es que necesariamente ellos van a vender, pero sí van a tener un flujo de entrada y de salida, de entrada y de salida. O sea, de entrada, almacenamiento, salida, entrada, almacenamiento, salida. ¿Listo? Carlos dice, 75 es saber la operación y un 25 es indicador. O sea, sí, ¿no? El comentario que yo hacía era ese. O sea, el criterio, cuando ya tú tienes el nivel de analizar o de entender o las herramientas que te permitan a partir de números tomar decisiones y decir, hemos bajado, hemos llegado a ese punto, hemos subido porque estamos sosteniendo, qué sé yo, las buenas prácticas, porque nos está rindiendo el entrenamiento que hemos dado, ¿no? Porque la nueva forma de trabajar nos permite hacer las cosas más rápido, etcétera, etcétera. O simplemente me falta ajustar aquí, debo implementar algo acá, debo revisar ese proceso. Eso es lo valioso. Eso es lo valioso porque eso, no hay una fórmula para eso, no hay un libro, ¿no? Ahí está un poco, les decía, la experiencia, de repente el entrenamiento, ¿no? Algún soporte tecnológico te va a dar un dato y a partir de eso tú vas a poder disgregar, pero la dificultad está ahí en, ok, ya básicamente identifiqué y ahora tengo que tomar una decisión que debo de activar. Eso es lo complicado como tal, ¿no? La logística también cubre las empresas del sector retail, por supuesto. O sea, la logística, les digo, no sé, podemos quedarnos hablando de eso, pero me atrevería a decir que en casi cualquier rubro que tiene entrada y salida de productos, una tienda de mercado, una farmacia, cualquier casi rubro de empresa, un mismo restaurante como tal, ¿no? Un restaurante recibe papas, arroz, se almacena en algún lugar, el chef cocina y el despacho es la entrega de los platos a los clientes. O sea, es así. Y por supuesto que también funciona, ¿no? Sí, súper amplia. O sea, por eso les digo que tocamos los ejemplos y siempre les digo, ¿no? De forma muy general y algún ejemplo que les pueda compartir yo específico, pero estoy seguro que cada uno de ustedes tiene una situación, una problemática o una interrogante distinta, ¿no? Dependiendo del rubro. Si no les dije en la primera sesión, se los digo. Creo que les decía, la logística como tal no es para cualquiera, ¿no? Y sobre todo, no es una labor mecánica, no es una labor repetitiva, no es operativamente lo que hice el lunes voy a hacer el martes, el miércoles, el jueves. De repente otras carreras o otros rubros, si es así, ¿no? Se repite más o menos lo mismo. Acá no. Entonces, al ser así, necesita mucho criterio. Entonces, por eso es que siempre mi recomendación ha sido a todos los grupos que por lo menos yo me ha tocado alguna vez capacitar, entrenar, incluso, como les digo, a mis equipos de trabajo, está bien, por supuesto que es válido conocer el concepto, el término, la fórmula y tal, pero ahí no se terminó. Ni yo considero muy valioso que quien conoce el libro entero es diferencial versus el que tiene la experiencia del día a día o el sentido común, ¿no? O sea, aquí sí se necesita más bien tener mucha creatividad y mucho análisis para cómo adaptar a esta solución aquí. ¿Por qué? Porque son escenarios distintos. Entonces, al ser muy amplio, necesita que yo tenga ese sentido común de, mira, no me funciona esto, ¿y qué pasaría si yo, en vez de que trabaje uno solo, trabajan mejor dos? ¿O qué pasaría si en vez de que despache en la mañana, despacho en la tarde? Por decir cosas así muy sueltas al aire. Eso, como les digo, no funciona, yo no lo copio de otra empresa, o no pasó el día de ayer, hoy día hay otro problema y necesito yo, ¿no? Según mi criterio, mi análisis, mi experiencia, decidir. Entonces, esa es mi recomendación como tal, no sean con la mente muy abierta como tal en el tema logístico, porque difícilmente se va a repetir
lo que pasó ayer versus lo que va a pasar o pasó hoy día, por ejemplo, ¿no? Gracias, Carlos. Milton dice, ¿no? En las famosas no conformidades nos pueden levantar una SACMA. Ah, ya, a eso te referías. Claro, Milton, totalmente. Si no llevamos el control adecuado de envíos, en auditoría externa, totalmente. Solamente doy un ejemplo, podríamos quedarnos hasta que acabe la clase hablando de las famosas no conformidades, ¿no? O de las certificaciones. No es el caso, pero sí, o sea, ya ahí nuestra labor logística operativa, ¿no? Puntualmente del asistente, deja de tener un rol, como les digo, netamente logístico y operativo. Ya puede impactar a que la empresa, miren a dónde voy a ir de repente siendo bastante extremista, pierda una certificación de calidad, por ejemplo, no sé, de calidad o de cualquier otra. Imagínense, ¿no? La marca como tal, ¿no? No ha cumplido con todos los procesos, son muchos, ¿no? Solamente estoy dando uno como ejemplo, y pues no se va a recertificar, ¿no? Entonces imagínense el tema de la marca como tal en el mercado, que normalmente ha ofrecido productos que tienen o que cumplen, ¿no? Sus procesos normativos internacionales, etcétera, etcétera, que ahora no lo tenga, claramente es una pérdida o un problema ya comercial, estratégico, etcétera, etcétera. No nos vamos a meter ahí, pero se puede implicar, no estoy exagerando para nada. ¿Listo? Listo, creo que no hay más. Súper interesante, me parece muy valioso, muy valioso. Ajá, una pregunta más igual. Me parece muy valioso siempre que comparten porque todos, si se dan cuenta, abrimos mucho más allá de lo que hay como tal en el contenido. Dice, ¿qué características tiene un excelente analista de logística y cuál es su rol? Va a depender, pero igual te contesto, Gianfranco, ¿no? Miren lo que el rol como tal menciona, ¿no? Es un analista, o sea, un analista ciertamente no es un personal operativo, no es un supervisor de operaciones, no es un supervisor de almacén, no es un asistente, no es un auxiliar, no es alguien, que les repito esto, de forma muy general, ¿no? Habrán de repente empresas que el analista sí hace otras actividades, pero yo les digo desde mi perspectiva, normalmente nos ayuda a medir cómo se mueve el almacén, las métricas del almacén, o las métricas de la cadena, o las métricas de toda la logística, ¿no? Por ejemplo, el analista se va a encargar de ver cómo están los niveles de stock, ¿no? Por ejemplo, si el analista está enfocado al tema de inventario, él está viendo que determinado código está muy arriba de stock y tenemos riesgo ahí de que de repente, pues, ¿no? O sea, se nos vaya a vencer producto o tenemos dinero invertido ahí que no vendemos, que no le damos vuelta. O se da cuenta que más bien hay otro que está muy por debajo y que tenemos riesgo de quiebre, ¿no? O de repente el analista de logística trabaja muy de la mano de compras, entonces él tiene que ver muy bien, de acuerdo al lead time, o sea, el tiempo de entrega de mi proveedor, cuándo voy a pedir, cuánto voy a pedir para que calce exactamente y no quiebre, por ejemplo. El analista de logística, si está, por ejemplo, de la mano de los indicadores, por lo menos uno de ellos, de mi equipo, si ve netamente eso, justamente nos ayuda a construir la data. Y no es un hecho solo de construir data, sino de que ya tiene que tener el conocimiento de darse cuenta cuando un número está claramente fuera de la realidad. Por ejemplo, también me ha pasado que mensualmente analizamos pues cómo nos ha ido en el mes, porque eso luego yo lo tengo que presentar, y yo me doy cuenta ya un poco pues también, ¿no? Por el tiempo que tengo trabajando ahí, viendo más o menos la data y por ahí el conocimiento, que en un determinado mes hay un número que ha hecho que nuestro indicador se vaya dentro de lo que normalmente es. Hay un valor atípico. ¿Y eso por qué? Porque hay un mal registro, porque en vez de poner 17 pusiste, no sé, 170, o en vez de poner 71 pusiste 17, o sea, moviste los dígitos, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante porque este analista no solo registra información, no solo la construye en un tablero, en un gráfico, donde sea, sino que además, considero yo, tiene que ser capaz de pulir la información, de darse cuenta justamente de eso, y este valor atípico ha nacido porque se ha hecho un mal registro y hay que eliminarlo o corregirlo para que la información sea la correcta. Por ejemplo, de repente el analista de logística está muy asociado a distribución, listo, él tiene que ver cómo vamos con el cumplimiento de dinero en fletes, por ejemplo, para los envíos
de la mercadería, ¿no? Oye, a lo mejor vamos 22 de enero y ya nos consumimos todo el presupuesto de fletes. Claramente este mes vamos a exceder el presupuesto. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Ah, mira, es que los primeros días del mes tuvimos una ola de ventas muy grande y eso sustenta tal cosa y tal, tal, tal. Entonces, mi resumen, ¿no? Para la pregunta de Gianfranco es eso, que el analista no es un personal netamente operativo, pero tiene que conocer claramente para entender eh, cómo se mueve la operación, tiene que entender cómo es el negocio, porque si él de repente sus números le dicen, oye, no, hoy hemos vendido 100 carros, no, pues no, o sea, ay, tú vas a registrar, sí, 100 datos y voy a hacer el gráfico y tal, y todo me salió perfecto. No, la operación sabe que claramente no vendemos ese número, por dar un ejemplo exagerado, ¿no? Él tiene que darse cuenta que cómo se ha movido y para eso tiene que haber conocido o conocer cómo es el negocio, cómo se mueve la operación, qué ritmo tiene, qué clientes compran más, qué proveedor se tardan más, etcétera, etcétera. Es un mundo bastante, bastante amplio. Más o menos es eso, Gianfranco. Espero haber ayudado, espero haberte ayudado. Eh... Sol, en general, como te digo, o sea, en general te puede ayudar particularmente, ¿no? Aquí en Perú hay mucha empresa actualmente que brinda servicios logísticos, ¿no? De terceros, o sea, operadores logísticos, como se le llaman, el rubro de supermercados es altísimo, ¿no? Con la gran cantidad de supermercados, tiendas, sin ir muy lejos, ¿no? Las famosas tiendas de conveniencia, ¿no? Las tienditas pequeñas que tenemos en toda la ciudad, o sea, créeme que opción hay muchísima, muchísima, muchísima en casi cualquier rubro de empresa. Franco dice, yo soy analista de almacén sin darme cuenta. Qué bueno, o sea, porque si eso es lo que haces, o sea, te estás creciendo mucho, te está ayudando porque ya llegar a ese nivel de analista ya te da, o sea, tú ya tienes claramente otra perspectiva, ya conoces cómo se mueve operativamente y ya eso lo estás volcando a tu día a día de cómo ejecutas, de cómo piensas, de cómo decides como tal, ¿no? Como en tu labor. O sea, está bueno, está bueno. Listo, seguimos. Creo que no hay más comentarios por ahí. Listo. Entonces esto lo pasamos por acá, ¿no? En el almacenamiento igual, ¿no? Lo hemos ya tocado, ¿no? Guardar bien ahorra tiempo después, lo decíamos, ¿no? Finalmente, todas estas subáreas o subprocesos dentro de toda la cadena, ¿no? Están enlazados, eso también quiero que se lo lleven muy claramente, ¿no? No se trata de ejecutar como una isla o de ejecutar netamente como yo simplemente soluciono mi proceso o resuelvo lo que está a mi cargo y el resto no importa porque, ¿no? Como dice ahí, ahorra tiempo después, por supuesto. Si yo no hago eficientemente o no decido o lidero esta pequeña área o este subproceso de almacenamiento, no lo hago correctamente, voy a afectar más adelante al despacho, voy a generar tiempos ineficientes, ¿no? Voy a generar incumplimiento como tal, ¿no? De los tiempos de atención, ¿no? Dentro de las tareas de almacenamiento, ¿no? Cada producto debe tener su lugar, dice, sí, sí, es siempre la recomendación que yo brindo, ¿no? De igual forma en el otro curso les digo, casi no, yo me atrevo a decir que no es recomendable en lo absoluto tener un almacén sin ubicación, porque salvo que tengas productos, o sea, un solo código o muy pocos códigos, ¿no? Que no es algo muy habitual. Hay, pero no es muy habitual. Pero la idea sería que cada zona tenga su ubicación, ¿no? Como siempre pongo el ejemplo, como que cada calle tiene su dirección y su número específico y único, irrepetible. Entonces, aquí es lo mismo porque ya yo no tengo que pensar ni utilizar mi memoria, estar aquí, estar allá, o le tengo que preguntar al de almacenamiento dónde lo puso, o el de recepción lo llevó, no lo llevó, ¿no? Simplemente me dijeron tal lugar, listo, tengo que dirigirme a tal lugar porque allí lo voy a encontrar. Entonces, se dan cuenta que ahí yo estoy dependiendo, ¿no? De que el anterior subproceso se ha ejecutado correctamente, ¿no? Si no lo he ejecutado correctamente, voy a perjudicarme yo y el proceso como tal, ¿no?
Error común, en verdad podríamos quedarnos aquí hablando también, solamente menciono uno, ¿no? Alguno más por ahí de repente de la experiencia, porque es súper amplio esto, ¿no? Espacio libre no es su ubicación correcta, sí, sí, no, no. Y sí, todavía se manejan algunas empresas colocando productos donde hay espacio libre o donde el piso está libre, o sea, porque sí se almacenan productos en el piso, ¿no? No en un anaquel, no en un rack, no en una ubicación, nada. Sino me trajeron la caja y bueno, lo pongo por ahí en la esquinita y ya, pues, ya después lo hago y el después lo hago no existe nunca, ¿no? Se queda ahí para siempre. Entonces, es de nuevo, ¿no? Existen felizmente software que nos permiten, ¿no? Dirigirnos a las ubicaciones correctas, ¿no? Y me exigen que yo además almacene en determinadas ubicaciones específicas, porque si no lo hago ahí, no me lo permiten, ¿no? Justamente para guardar un orden. Entonces, es importante que nosotros, si no tenemos un sistema a ese nivel, ¿no? Tengamos la disciplina de decir, ok, yo sé que en este pasillo van las cajas, aquí van las cajas grandes, aquí van los productos muy costosos y aquí van los cilindros, por decir algo. Que mantenga yo esa disciplina, ¿no? Que no me dure un día, una semana, ¿no? Sino que lo sostenga a lo largo del tiempo. Con eso voy a poder eh, reducir como tal muchos tiempos y errores en despacho. O sea, yo me atrevería a decir que ese es este es el problema más típico de todos, más típico de un almacén, incluso para tener el famoso ERI, ¿no? La exactitud de registro de inventario, ¿no? Que es la confiabilidad del inventario, ¿no? Que lo que tengo físicamente versus lo que tiene mi sistema o mi Excel coincidan, ese indicador que yo les digo que para mí es de los más importantes. Eh, yo me atrevería a decir que este es el problema más, o el error más grande que existe, porque, porque a veces por confusión, por desorden, por flojera, o porque simplemente no tenemos un proceso estándar, hacemos cualquier cosa, ¿no? En una pequeña auditoría logística que hice, ese era el problema como tal. No existe como tal un procedimiento, o sea, entonces claro, no es como salir a la calle y no tener reglas, o como jugar un partido de fútbol sin reglas. Entonces tú, no se puedes meter la mano, puedes, no sé, hacer lo que quieras. Entonces ahí lo mismo, no tenía un protocolo, un procedimiento, ¿no? No sé, una política, o sea, todo eso que es netamente documentario, de como tal para gestionar su almacén. Entonces, claramente, pues si llegaba un producto, tú podías hacer lo que querías. Guardarlo donde esté vacío, llevarlo al fondo, ponerlo en el piso, ponerlo aquí, ponerlo allá. La cosa sea dejar un pequeño camino para que la gente pueda transitar o las máquinas puedan pasar. No exagero, ¿eh? Créanme que sí hay empresas que se manejan así, ¿no? Y eso es, o sea, dentro del diagnóstico que hicimos, peligroso, ¿no? Desde todo punto de vista, eh, y sobre todo peligroso, ineficiente en lo absoluto, ¿no? O sea, claramente ineficiente. Entonces, difícilmente ahí tú puedes hacer una medición, una planificación, un análisis, ¿no? Implementar algún proceso. O sea, ahí no hay mejora que se sostenga o que se pueda implementar. Ahí necesitas primero ordenar, definir además las reglas de juego, como se dice, y entrenar al equipo en estas reglas. Luego de construir todo eso, podemos ver, ¿no? Cómo opera, ¿no? Como tal, ese almacén y ver qué eficiencias o qué proyectos podemos desarrollar para mejorar. ¿Sí? Antes de eso, no. Entonces, eh, volviendo a esto, ¿no? Es algo muy típico. Busquen en su momento, cuando les toque liderar, generar, como les digo, esa cultura y soportarse de procedimientos, de políticas, o si está en potestad o en posibilidad de la empresa, ¿no? De tener un software que les permita, pues, simplemente, ni siquiera que ustedes decidan, ¿no? Sino que el software o el programa te diga, Gerson, tienes que llevar esto a tal y tal y tal lugar, no otro. Listo, voy a tal lugar y se acabó.
apoyo en picking, ¿no? La famosa recolección de productos, ¿no? Para entrega a nuestros clientes, ¿no? Para la venta. Aquí la velocidad y el orden importan, ¿no? Sí, ¿no? Y la velocidad, cuando uno revisa este proceso, siempre hay que tomarlo con pinzas, ¿no? Con pinzas, porque la velocidad, dependiendo del rubro de nuevo, ¿no? Está asociado a que no significa incumplir procedimientos o de repente manipular de forma errada los productos o generar una condición o realizar un acto eh, peligroso, riesgoso, ¿no? Para el personal, para la infraestructura, para uno mismo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado o asociar esta velocidad a no hacer validaciones previas y lo que finalmente va a hacer que se disparen los errores. Entonces, por eso digo, aquí la velocidad sí es cierto, ¿no? No podemos realizar actividades muy prolongadas y que pues nos demoremos demasiado, pero hay que tener mucho cuidado en que, ok, voy a ejecutar rápido, pero cumpliendo el protocolo, sin exponer a mis compañeros, manipulando correctamente los productos, ¿no? Y algunas otras condiciones o variables que puedan afectar el entorno como tal, ¿no? Y el orden, como les decía, ¿no? O sea, ¿no? Igual que hace un momento, claramente es algo que yo creo que es una característica que debe primar a lo largo del perfil logístico como tal, ¿no? El perfil logístico es muy importante o va a ser muy diferencial el orden. Si ustedes guardan el orden en lo que hacen, en el registro, en el documento, en la recepción, en el proceso que tengo que hacer, créanme que van a tener muy pocos problemas, ¿no? No van a tener problemas. Por el contrario, ¿no? De la nada se van a ganar problemas si más bien no guardan un orden debido. En tareas de picking, ¿no? O sea, que como les mencionaba, es la famosa recolección de productos, ¿no? Que nos solicitan nuestros clientes, ¿no? Yo cojo lo que necesita o lo que precisa el cliente. Eh, Todo el proceso anterior o los subprocesos anteriores, ¿no? Almacenamiento, recepción y algún otro más que pueda haber, ¿no? Puede verse afectado, pues, si aquí, ¿no? Yo simplemente me equivoqué. Un error aquí llega al cliente, me equivoqué, y en vez de cargar las pilas AAA, eh, hice el picking de las pilas AA. Listo. Entonces le va a llegar mal, pues, al cliente, ¿no? Por más de que todo lo demás existe o hicimos correctamente, ¿no? Incluso por más de que yo tenga un procedimiento de cómo se ejecuta, ¿no? Este, por querer hacerlo rápido o de repente en mi procedimiento faltó que al finalizar mi labor de picking, mis tareas de picking, haga una validación final, ¿no? Que ya tengo aquí todas las cajas que me han pedido, entonces de repente mi procedimiento dice, una vez, ¿no? Terminadas las labores de picking, hacer un reconteo final. Y de repente con eso me hubiera podido dar cuenta que en cantidad estoy correcto, pero que el producto que estoy entregando o que estoy próximo a entregar no es el adecuado. Entonces, ahí hay que ver, ¿no? Y esto ya, como les digo, pega directamente al cliente, ¿no? Y esto de igual forma, o sea, ahora que es todo muy expuesto, ¿no? En redes sociales, o sea, ustedes pues no sé, ¿no? Yo siempre me pongo a pensar, cuando me pasan algunos problemas en el día a día, digo, me imagino pues si esto nos pasara si nosotros fuéramos, no sé, ¿no? Un restaurante muy reconocido, y hacemos un delivery y, no sé, me pidieron un plato X y yo entregué otro plato, por decir algo, ¿no? O sea, eso puede generar, o puede generarme, o puede generarle a la empresa, a la marca, o ustedes me podrían dar otros ejemplos, un descrédito, ¿no? Una exposición mediática, gigante, ¿no? Y eso, o sea, hay de empresas, y no ya solo hablo del país de cada uno, sino a nivel internacional, que un error de ese tipo ya es imperdonable, ¿no? O sea, es imperdonable. Alguna vez, no sé qué cantante iba a hacer una gira
y se equivocaron con los trajes que iba a usar en la gira. O sea, creo que llevaron unos que él no iba a usar y llevaron otros. O sea, por dar un ejemplo así, que de repente no es de un negocio, pero bueno, para este cantante sí es un negocio eso, pero una cosa de esas pues es inaceptable, de repente ese nivel, ¿no? De repente eso puede generar un despido, ¿no? De repente a otro nivel no genera un reclamo y tal y esto, pero dense cuenta que una actividad o sea, así de este tipo es muy sensible, ¿no? Es muy, muy delicada. Lo que les decía, ¿no? Apurarse puede salir caro, claro, es cierto, ¿no? Apurarse, o sea, siempre hay una línea delgada, ¿no? Entre hacer rápido las cosas y de repente hacerlo lentamente. También hay eso, ¿no? O sea, hay esa delgada línea en el tiempo óptimo. Incluso por eso es que en muchas operaciones se estiman tiempos estándar, ¿no? No sé si han oído de este concepto, ¿no? Los tiempos estándar son cuánto debería tomarte en promedio ejecutar esta tarea, ¿no? Ni haciéndolo a toda velocidad, ni haciéndolo súper lento, ¿no? Ni haciéndolo con una complejidad muy sencilla, ni haciendo esta labor con una complejidad súper alta, ¿no? Sino imagínense una actividad estándar, por eso llamo un tiempo estándar, un tiempo promedio. Ah, mira, el tiempo promedio para que yo haga la entrega de este pallet o de esta caja es de 1 minuto y medio. Listo. Con eso, ni estoy siendo súper lento, ni lo he medido corriendo, ni con un nivel de dificultad alto, ni con un nivel de dificultad alto, sino es una tarea promedio, una tarea estándar. Listo. Entonces, yo más o menos debo de moverme en ese 1 minuto y medio, arriba y para abajo. Entonces, y eso se definió y se pensó justamente para hacer toda una estimación de recursos, de capacidades, ¿no? Y ver cuánto es que yo, en promedio, debe ser mi meta diaria y cuánto es que estoy alcanzando. Si estoy alcanzándola, si la estoy superando o si estoy muy por debajo como tal del estándar. Entonces, volviendo a esto, ¿no? Apurarse suele salir caro, claramente, claramente. Por un tema de error, ¿no? Por un tema de probabilidad de error. Apoyo en despacho, ¿no? Este es ya el último, si se quiere, proceso del que estamos revisando, ¿no? Como les digo, ya aquí el soporte en despacho puede ser de diversos tipos, ¿no? Documentario, ¿no? De notificación a nuestro cliente, de repente, y en algunos negocios yo mismo puedo ejecutar como tal la labor de entrega, ¿no? O yo puedo ser el soporte de postventa incluso, ¿no? La famosa postventa, o sea, ser un asistente de repente de despacho, mi trabajo no termina cuando el producto llega al cliente, ¿no? Sino termina cuando el cliente da la conformidad. O sea, una vez que lo revisa, valida, no hay ningún tipo de reclamo o cuestionamiento, ¿no? Porque normalmente en la labor de postventa, si pasa eso, ¿no? De repente algún cuestionamiento por alguna falla, un requerimiento adicional, un requerimiento pendiente, o simplemente existe una postventa cuando, por ejemplo, ¿no? No sé, vas a llevar a arreglar tu auto, o perdón, vas a comprar un auto y luego de 5.000 kilómetros o determinado tiempo, le vas a llevar a dar el primer mantenimiento. Entonces la postventa ahí sí aparece, ¿no? Donde yo hablo con mi cliente y le digo, señor, mire, no sé, no, tiene esta promoción de la atención de los primeros 5.000 kilómetros, por dar un ejemplo cualquiera, ¿no? También puede darse el caso o de repente es un apoyo muy operativo como tal, ¿no? Muy en el momento del carguío, muy en una revalidación de cantidades, en la validación de cómo se cargan los productos, ¿no? Esto, por ejemplo, en el rubro de las galletas que me tocó trabajar, es muy sensible. O sea, las galletas, pues, que están en caja, por más de que están en caja, no las puedes cargar como tú quieras, ¿no? Tienen una forma específica que guarda que cuando el carro esté en ruta, el camión, el contenedor no empiece a moverse así, sino todo se hace nada, ¿no? Este, igual por un tema de peso, de distribución, de capacidad. No es que todo lo pones como tú quieras, ni todo le pones lo que tú desees y lo empujas y tal para que entre más. No.
Lo mismo pasará pues despachando otro tipo de productos, ¿no? Que tienes que ser muy cuidadoso porque se pueden dañar. Entonces, ahí sí es muy sensible, muy importante, ¿no? A nosotros en las galletas nos pasaba eso mucho, o sea, había puntualmente un tipo de galleta y entregábamos el camión y casi que todo el camión llegaba así con las galletas un tanto dañadas, no sé, ¿no? Como se le quiera llamar. Y nos costó mucho conseguir la solución y cómo llegar a la forma de hacer la carga óptima, ¿no? Y el cumplimiento estricto de, no había opción ahí a alguna forma distinta de hacerlo, ¿no? Un despacho ordenado evita reclamos, por supuesto, porque es la última parte, es la última fase de cara ya a mi cliente. Incluso ya es netamente y de cara muy a mi cliente, ¿no? Yo aquí a mi cliente ya le entrego el producto, se lo doy, o sea, puede darse caso, el caso de que, como les decía, todos los demás procesos se cumplieron, pero de repente, pues, en el furgón que yo estoy llevando la caja, no me di cuenta y se derramó aceite, pues, ¿no? Y la caja llega mojada de aceite. Ayer, ayer, no, todo lo demás hizo perfecto, tengo procedimientos, tengo indicadores, tengo control, tengo gente que revisa, tengo todo ahí. Pero algo tan sencillo, que de repente me faltó hacer un checklist de revisión de mis unidades, en qué estado están, me hace perder una venta o tener que hacer una devolución o tener que hacer todo un reproceso, con todo lo que eso significa, ¿no? En tiempo, en recursos, etcétera. Lo que sale mal, regresa, ¿no? Lo que hemos hablado en este momento, ¿no? O sea, pasa, ¿no? Desde los errores más comunes en empresas industriales hasta cosas más sensibles, ¿no? O sea, sí me ha pasado alguna vez tener en la casa de un amigo, alguna vez le trajeron pidió una lavadora y le trajeron la lavadora con una raya tremenda de que claramente se había golpeado, sabe Dios dónde se había dañado. Entonces, por supuesto que estoy seguro que ninguno de ustedes aceptaría algo así, ¿no? Entonces, imagínense, pues, y ahí no creo que es tan sencillo como tal el mantenimiento, o sea, entiendo que deberían de cambiar todo el armazón, no tengo idea, pero no es algo tan sencillo y sobre todo, como les digo, ahí hay una logística inversa, ¿no? Ya hay que traer de nuevo ese almacén, de repente hay que derivarlo a fábrica, de repente hay que ahora identificar cómo se despachó, hay toda una serie de labores y sobre todo de costos que incurridos, ¿no? Que perjudican como tal el margen, la rentabilidad como tal. Apoyo en transporte, que si quieren lo podemos asociar al despacho, eso es indistinto. Apoyo en distribución se podría llamar, ¿no? Ya es la labor netamente cuando se trata de la unidad de transporte, cualquiera que ésta sea, hasta mi cliente, ¿no? La logística no termina en el almacén, ¿sí? Más bien se dice que la distribución empieza, ¿no? Cuando el camión sale del almacén, como tal. Camión, o sea, ciertamente la gestión del transporte y distribución se encarga de traer la unidad, conseguirla, si no es una unidad propia, ¿no? Contratarla, pero la gran tarea empieza cuando sale del almacén hasta que llega al cliente, ¿no? O sea, y eso se hace a nivel nacional y a nivel mundial. Imagínense, pues, hacer toda la logística o el seguimiento de un contenedor, por ejemplo, que viene, no sé, de China, de donde ustedes quieran, ¿no? Todo lo que se demora, no sé, 2 meses, 3 meses, no sé. Y donde ahí se van actualizando pues las fechas de entrega, ¿no? Hubo un retraso en determinado puerto, etcétera, etcétera. Podemos aterrizar a la entrega dentro de una misma ciudad o dentro de un mismo país, ¿no? Donde mover una mercadería te puede tomar 2 días enteros tranquilamente, ¿no? Un camión súper grande para llegar a algún lugar con una geografía un poco complicada te puede tomar 2 días y más, tranquilamente. Entonces, aquí el soporte ya es de otro tipo, ciertamente no es si quieren directamente operativo desde el almacén, pero sí desde el seguimiento, desde el control, desde la trazabilidad, desde la información, y ahora se agregan procesos, ¿no? Desde la descarga como tal en el cliente, muy típico es eso, ¿no? Puedo llegar yo con mi camión al cliente
y resulta pues que no me descargan la unidad, ¿no? Y estoy ahí esperando, y eso claramente son costos que estoy incurriendo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, o no llegar al revés, yo oportunamente a la cita que me han brindado, o al personal que puede haber contratado este cliente, justamente para la recepción. Así, muchos seguimientos más, ¿no? Desde el seguimiento incluso para evitar algún robo, ¿no? O estar muy atento a la central, ¿no? Si de repente, pues, no sé, ¿no? Existen empresas que incluso tienen seteado y tienen alertas, por ejemplo, de exceso de velocidad, por ejemplo, ¿no? O si se toma una ruta que no se ha planificado como tal, ¿no? Justamente para evitar cualquier anomalía o cualquier incidente en carretera, por ejemplo. Muchas otras cosas más hay, pero toda esta labor claramente pues nos la brinda o nos da el soporte el asistente como tal. ¿Listo? Comunicación operativa, que era lo que les decía, ¿no? Informar a tiempo evitas problemas grandes. Muy importante esto, muy importante. Si quieren aquí, todo esto forma parte de la distribución y se los digo también como experiencia propia. Yo he trabajado casi 5 años en distribución y esto es algo muy poderoso. Informar a tiempo evita problemas grandes. O sea, muchas veces, ¿no? Y eso, por lo menos aquí en Perú, la geografía es muy particular, ¿no? Para llegar a la sierra, ¿no? Para llegar a la selva, al sur del país, etcétera. Más pues cuando son determinadas épocas de lluvia, qué sé yo. Eh, y como hay este tipo de variables que muchas veces pues no podemos controlar, que en un lugar haya no sé, no se desborde un río, o pase algún tema así muy particular, en una carretera, qué sé yo, eh, es muy valioso y muy importante y muy diferenciador si yo como tal informo a mi cliente más, o sea, si yo le informo, créeme que el problema hasta cierto punto se suaviza, ¿no? O sea, es muy importante tener la iniciativa y sobre todo brindar información constante y sostenida, no información real al cliente, que no hacerlo, ¿no? Y de repente me dirán, pero ¿cómo voy a hacerlo? O ¿qué va a servir que le diga que pasó esto en la carretera, o en el puente, o en tal lugar y tal? Cierto, no es algo que esté de repente bajo tu control, pero es muy importante notificarle, ¿no? Porque con eso él también puede planificarse de otra forma, o bajan sus expectativas y de repente está simplemente presto a que tú le brindes una información certera. Entonces, es muy importante esto, créanme que les va a ayudar mucho, ¿no? O sea, por más de que la incomodidad de repente esté, brindar constantemente la información, ¿no? Del seguimiento, como cuando uno, no sé, se puede comprar algo y es preferible saber pues que se demoró en la aduana y no esperando yo que llegue mañana, cuando sé que por la demora en la aduana ya va a llegar el lunes de repente lo que yo me haya comprado, por ejemplo, ¿no? Entonces, con eso claramente cambian mis expectativas, mi ordenamiento, mi planificación, lo que quiera que sea. Como ideas claves, ¿no? Tenemos acá ya un poco para ir cerrando la sesión, ¿no? El apoyo operativo bien hecho mantiene la operación viva, ¿no? Es lo que mencioné, creo, en la primera sesión, al iniciar esta sesión, y cerramos con esto acá, o sea, que quede bastante claro, ese es mi mensaje, ¿no? Y espero lo puedan tomar, ¿no? Que este soporte operativo es de vital importancia. Miren los ejemplos que he tocado en cada una de estas etapas y que no son únicos, hay muchísimos más que pueden apoyar o perjudicar como tal la operación en el día a día, ¿no? Es una posición como tal importante, estratégica, como les digo, operativa, pero que sobre todo se encarga de ejecutar y hacer que lo que se ha planificado y se ha pensado se haga como tal, ¿no? Entonces, es volver lo que he pensado a realidad, ¿no? Hace esa transformación como tal. Y eso es muy complejo porque cuando tú haces una planificación, una estimación o algo, normalmente pues, o sea, puedes dimensionar ciertas variables, pero ya en el día a día surgen muchas más, muchas veces, ¿no? Entonces,
He ahí la dificultad y la importancia. Y como cierre, ¿no? Hacer bien las tareas básicas marca la diferencia. Es cierto, por eso les digo, tómense el tiempo, analicen, revisen, cuestionen, pregunten, informen, lo que sea necesario. De repente me estoy olvidando de alguna otra cosa, pero van a estar mucho más tranquilos, como tal, con su proceso, con su gestión. Y si les toca liderar, entreguen ese mismo mensaje a su equipo, mi sugerencia, ¿no? Claro, si la desean tomar. Eso que es tan simple y que de repente no te va a tomar más de 3 minutos, dejarlo de hacer va a ser muy sensible. Si lo haces, créeme que la operación va a seguir súper directa. ¿Listo? Ahí tienen las redes sociales que creo que ya la mayoría conoce, ¿no, muchachos? Eso es básicamente lo que quería compartir con ustedes hoy. Déjenme que dejo de compartir por acá y leo estos últimos mensajes que dejaron por aquí. A ver, creo que dejaron varios. Dice, Jervis, dice, si solo se ubica por espacio libre y no ir ubicación determinada, se crea desorden, claro, y luego complica todo el proceso, ya que puedes tener 2 ubicaciones ocupadas con el mismo código. Exacto. Está siendo ineficiente ahí Jervis, porque todo deberías tenerlo en un mismo lugar y más bien innecesariamente estás ocupando 2 ubicaciones distintas. Totalmente. Walter dice, no se genera buen orden, incrementa la pérdida de tiempo de buscar, también durante ese tiempo no se atendió durante esa llamada, registro de camiones que están ingresando y al analizarlo tienes riesgo y debilidad de perder un cliente absolutamente, Walter, absolutamente. Dice, Gianfranco, en efecto, mi día a día en la cocina es una locura, sin querer di el ejemplo y más que tú, Gianfranco, nos puedes dar la razón desde ese lado, ¿cierto? Yumilka, totalmente, Yumilka, discúlpame si no lo estoy pronunciando bien. Los huevos también son sensibles, me imagino, ¿no? De cómo será trabajar en esa industria, ¿te imaginas, no? Que de repente el camión o el carro que vaya a trasladar se vaya por la carretera, pase una jiba, un rompemuelle y todos los huevos se rompan. Debe ser bien complejo, sí. Cada industria tiene su particularidad. Walter, dice un ejemplo, en los aeropuertos cuando llevan las maletas de equipaje a guardar para su transporte durante un viaje y cuando están supervisados deben colocar el equipaje ordenado sin perjudicar la propiedad del cliente. Sí, lamentablemente desde ese lado, y tienes razón Walter, existe esa problemática que nos puede perjudicar. ¿Listo, muchachos? Eso es desde mi lado, ¿no? Les agradezco la interacción, eso hace valioso, créanme que es muy valioso lo que ustedes comparten, lo que ustedes consultan. Va a haber seguramente en algún momento alguna cosa que no tenga como tal la respuesta, pero nos va a ayudar a todos y de repente algunos de ustedes, entre ustedes, se pueden ayudar y por supuesto me entregan a mí también ese conocimiento. ¿Listo? Entonces, eso es todo de mi lado, muchachos. A ver, Marielina dice, trabajo en un pequeño almacén de productos de odontología de una clínica y trato de tener todo en orden. Te ayuda, ¿no es cierto, María? Estoy seguro que más es lo que te ayuda que lo que te perjudica. Eso te ayuda para identificar rápidamente si, por ejemplo, algo no lo tienes o se te ha perdido o no lo tienes en su lugar que corresponde, por ejemplo, ¿no? Visualmente uno se da cuenta si algo, por ejemplo, le falta. Gracias, María Elina dice. Listo, muchachos, eso es. Buenas noches. Nuevamente agradecerles, como les decía, la interacción, la paciencia, ¿no? Nos juntamos nuevamente entonces el día sábado por la noche. ¿Listo? Buenas noches. Nos vemos.